Hola, buenas, soy el gran maestro Álvaro Alonso y en este vídeo vamos a hablar de la italiana, la variante que jugaron Magnus y Wesley, que siempre es bastante controvertida y como siempre aquí que tocamos bastante Carlsbad, pues será un poco refrescante, así que vamos a ver qué tal ha ido la partida. Entonces, hoy en día, estas italianas con alfil G5, H6 y este tipo de intercambio, la idea es que el blanco va a provocar un G5 y el negro, de alguna manera, va a intentar lidiar con el hecho de que esté enrocado, pero también con el hecho de que este alfil en G3 se quede bastante mal. ¿Vale? Hemos visto aquí en el canal y en otras partidas incluso que el negro puede hacer G5 a veces, aunque el alfil esté en C1. De hecho, yo lo he jugado varias veces, en partidas lentas incluso. Entonces, además, se mezcla hoy en día con el plan que está más de moda, que es A5. Con A5, lo que pretende el negro, es decir, bueno, quizá me queda un hueco en B5, que quizá el blanco puede aprovechar o no, pero gano más espacio y evito que el blanco tenga una ventaja, digamos, de espacio en el flanco de dama, que me pueda hacer B4 A4, que pueda expandirse por ahí. Entonces aquí los dos empiezan a gestionar bastante el tiempo de una manera extraña, intentando recordar, supongo, pero más o menos acaban volviendo hacia un terreno de teoría. O sea, aquí el negro pone el alfil en A7 a buen recaudo, en general más o menos te ahorras muchos temas con D4 y cosas extras. Y también hay muchas jugadas de espera, ¿no? Que hay muchas sutilezas. Y aquí juega 4 Magnus. No es necesariamente la más principal, pero bueno, acaba más o menos transponiendo. Digamos que el blanco va haciendo jugadas útiles aquí. Entonces, tras G5 alfil G3, rey G7 torre E1, aquí entramos en lo que viene a ser una de las líneas más críticas. Aquí hay un montón de partidas, la gran mayoría son de correspondencia. Aquí hay un montón de planes bastante habituales. El negro muchas veces, pues como siempre, ¿no? Planes habituales en la italiana. El caballo de C6, una vez ha hecho su función de defender el peón de E5, se ve un poco menguado su potencial por el peón de C3, entonces en general lo que es redistribuir a G6, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Aquí imagino que si caballo E7, D4 parece bastante bueno. En general, este es un muy buen ejemplo de lo que vendría a ser esta variante. El blanco espera el momento, aprovecha que tiene alfil en G3 porque quiere abrir el centro y aprovechar que el negro se ha debilitado, ¿no? Entonces, en este caso, el negro no podría aguantar el centro cerrado, por lo tanto, la posición sería muy favorable al blanco, ¿vale? Por ejemplo, aunque, yo qué sé, aunque consiga hacerte este peón doblado, hay este peón aislado, digamos que aquí el blanco imagino que está muy bien. O sea, caballo E4, luego caballo C5, por ejemplo, la dama puede ir a B3, la torre viene a C1, digamos, más o menos todas las piezas encuentran su sitio. Entonces, aquí lo más habitual es caballo G8, de hecho. Con esto el negro quiere jugar H5, no es muy discreto, y la idea es que aquí jugar con H4 no es genial, porque muchas veces lo que va a pasar es que te van a hacer G4, vas a quitar el caballo y ahora no sé si el de C o el de F, no sé cuál de los dos. Quizá el de G. Y ahora, por ejemplo, tanto F5 como caballo G6 y caballo por H4 son dos amenazas brutales. Y aquí seguramente esté bastante peor ya el blanco, ¿vale? O sea, el blanco se la está jugando bastante. Por eso aquí lo normal es H3, y aquí, por ejemplo, caballo H6, G4, y bueno, esto es teoría bastante principal, ¿vale? Entonces, aquí tras G4, es curioso porque esta no es la más principal. Aquí hay un sacrificio bastante temático con alfil H4, que bueno, aquí cae 7, aquí tenemos, por ejemplo, una partida de Zemliansky, con estos chavales que tienen 615, 16 años, uno de varios ya. Y bueno, esto es bastante trillado, ¿no? Aquí el blanco gana, sacrifica por fin, bueno, se deshace, por decirlo así, de su alfil malo, pero a cambio, como has cedido ese alfil, vas a perder presencia en casillas negras, ¿no? Aquí, por ejemplo, hizo caballo F1, sí que se ve que el negro, el blanco va a poder controlar un poco las casillas blancas, pero en negras no está. Y la casilla F5 necesitarías otra pieza, ¿no? Tengo dos piezas cubriéndola, necesitaría una tercera. Claro, idealmente, imaginaos si hiciera caballo G3 y de alguna manera podía poner la torre en F5, después de cambiar esas piezas, pues estaría ganando estratégicamente. Pero bueno, como no es posible, pues está bastante equilibrada. Entonces, aquí hizo caballo H4, Magnus, que está bastante bien, y aquí siguen todavía, hay un montón de partidas que se van transponiendo unas a otras, y aquí la idea es caballo H5. La idea aquí en general es pasar la dama y luego nuevamente hacer calle 7 y buscar tanto F5 como calle G6 y la idea es potenciar esta dupla, ¿no?
y en un futuro h5, h4. Digamos que el negro tiene un patrón de ataque bastante claro. ¿Qué pasa con las piezas blancas? Una de las claves que quiero que os fijéis aquí es el alfil de c4. Este alfil italiano, ¿no?, que al principio amenaza tanto en f7, fijaos que el negro está jugando alrededor de él. Yo cuando haga f5, ese alfil va a ser bastante inocuo y no va a conseguir mucha presencia. Entonces, esto va a ser importante, ya que tras kf1, dama g5, kf3, es bastante importante activarse, porque si no, nuevamente kf7 y f5 es muy fuerte. Y aquí alfil por e3 es más o menos única, no puedes permitirte que el blanco meta un caballo en f5 y luego, bueno, es que encima perderías prácticamente directo. No sé si caballo e7 sería una posibilidad. Yo imagino que si caballo e7, el problema que tendría aquí el negro es que tras d4 no veo muy bien cómo sigue esto. O sea, ¿cuál es la siguiente jugada del negro? O sea, voy a hacerte f3 en un futuro, o f4, o f1. O sea, lo que veo aquí es que eso, no puedo mover el alfil de casillas blancas. El de negras me da igual. Si muevo el caballo, me mete en caballo f5. Y no sé, la posición es bastante incómoda, ¿no? Digamos que el negro no tiene progreso, ¿no? Entonces, estas relaciones de poder, por decirlo así, en este tipo de posiciones son muy importantes y hay que ir con mucho cuidado. Aquí alfil por e3, este alfil muchas veces se da por este, y entonces aquí lo que el negro cambia un poco el enfoque y dice, bueno, tengo todos los peones en negro, en esta posición he de cambiar el alfil de casillas negras y este alfil está aquí, que no acaba de cuadrar, ¿no? Este caballo está atrapado, este alfil también, entonces el blanco de algún momento tiene que resolver esto. Entonces aquí caballo f4 se desvía de la línea de correspondencia, que era esta, ahora el negro cambia esto, cambia este caballo, y bueno, y esta posición, lo que hemos dicho, el blanco está un poco mejor porque tiene, bueno, más peones, una mejor estructura, pero bueno, aquí de hecho es importante jugar por la columna D. ¿Para qué? Para hacer efectivo el alfil de c4, ¿no? Si no, el negro va a empezar a atacarte. O sea, si aquí te quedas quieto, el negro pues tiene un plan bastante claro, que es abrir la columna H y atacar por ahí, ¿no? Pero entonces, esa dupla, bueno, esa lucha que está siempre presente en este tipo de variantes entre el ataque de flanco y el contraataque en el centro, ¿no? Entonces, aquí, pues bueno, este sería el perfil de posición en la partida de correspondencia. El negro se ha puesto un setup bastante sólido. El alfil de c4 vemos que es relativamente irrelevante, pero suficientemente relevante como para que el negro no pueda coordinar un ataque hacia el flanco de rey, ¿no? Entonces vemos que estos equilibrios son muy habituales. Aquí el blanco parece que está mejor, pero es el negro el que realmente, si te despistas, te va a hacer h4, y el alfil de c4 pues está ahí, no sé, cubriendo aire, pero no generando ningún impacto, ¿no? Entonces, volviendo a la partida, aquí juego caballo f4, dama e1 muy buena por parte de Magnus. La idea es simplemente defender la torre y poder jugar f3. De esta manera das salida a tu caballo de h4. Hasta aquí, Magnus está jugando una partida perfecta. Todo tiene bastante sentido. Entonces, ¿qué hemos dicho? ¿Cuáles son los aspectos principales de esta variante y de esta idea? El negro desea mantener la posición pseudo cerrada, ¿vale? Desea que este caballo siga en h4, que el alfil siga en g3, y vemos que el blanco pues, le cuesta un poco incrementar la presión en su posición. Entonces aquí yo creo que es el punto clave de la partida. A partir de aquí creo que Wesley es el que tiene una posición más sencilla y creo que es Magnus el que se está metiendo en problemas. Entonces aquí la idea es torre de 1, da igual el orden de jugadas, y contra caballo e7, que es la jugada que hemos dicho 20 veces y que bueno, tiene bastante sentido, el caballo este hay que mejorarlo, ¿no? Ahora jugar b3, que es una jugada que es temática dentro del ajedrez moderno. La idea no es nada fuera de lo común, la idea es jugar d4, ¿vale? ¿Y por qué queremos hacer toda esta parafernalia y no hacemos alfil por e6 y d4? Porque si hiciéramos alfil por e6 nos comerían de peón, y ahora sí que este caballo estaría totalmente coartado y además el negro empezaría a disfrutar de la columna F. Entonces podría doblar las torres y luego ya incluso contemplar la opción de hacer algún caballo G6 o de abrir la columna F. Entonces, de esta manera, con este plan, estamos ganando espacio en el centro, pero no cedemos casillas. Nuestro alfil sigue siendo relevante, por lo tanto, ideas como F6 o F5 no están en el menú. Entonces, aquí si os fijáis, no es nada sencillo jugar con negras. Y al menos ese alfil de c4 sigue teniendo una lucha importante. Entonces aquí hizo alfil b5, que quiere conseguir la misma cosa, pero aquí destaco que
ese alfil de casillas blancas, ya vais a ver cómo se va a arrepentir Magnus dentro de unas jugadas y va a decir, hostia, ¿y qué hago con ese alfil? Y de hecho lo va a intentar cambiar rápidamente, luego, para poder jugar más. Es que le queda un alfil fuera de la estructura, ¿no? Digamos que no influye mucho en la partida. En cambio, el alfil de E6 va muy bien porque ha parado al alfil de casillas blancas, controla este caballo y digamos que está bien centralizado. Además, una pequeña distinción es que si no está en D7, en un futuro no habrá problemas con, yo qué sé, con unas futuras clavadas. Eso, a ver, son pequeños detalles, pero digamos que el alfil en E6 está mucho más cómodo, ¿vale? Entonces, aquí juego F6, lo que hemos dicho, la estructura negra, ha cambiado el alfil y ahora todo en negro. Y ahora torre D1 y aquí caballo G6, torre D2. De esta manera Magnus coordina todas sus piezas de una manera bastante chula, ¿no? Esta torre defiende y ataca, esta torre defiende y está ahí. Y digamos que es como una situación de relativa solidez para ambos. Ninguno de los dos puede mejorar significativamente su posición. Y aquí hace torre F7 Wesley, que me gusta bastante. Dice Wesley, pues bueno, hago esta, la torre mejora objetivamente la posición y ahora permito que la otra torre fluya hacia H8, G8. Bueno, digamos, hay varias opciones, ¿no? Libera el acceso de esta torre. Y aquí yo creo que era uno de los momentos bastante críticos de la partida. Aquí Magnus, no sé, no entendí muy bien qué veía, porque más o menos luego vemos que lo juega, pero aquí la jugada que quería destacar es D5, ¿vale? Aquí es muy similar a la partida y, por ejemplo, tras alfil D7 cambiamos por fin el alfil malo y ahora cae F5. Y ahora alfil H4 nos liberamos de estas piezas torpes y lo que acaba quedando es una mala estructura por parte del negro. Tengo un huecazo en F5 para poner un caballo y tienes este peón de G4 súper avanzado que en algún momento con las torres podré molestarte de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa con esta posición? Que será el blanco el que en algún momento pueda expandirse por el flanco de dama y que tenga el control de la partida. Entonces vemos que lo que al final quiere hacer el blanco es arreglar estas dos piezas que están muy torpes, ¿sí? Y además que no lo puedo hacer por medios tácticos. Si te como aquí, siempre caballo por te va a quedar este alfil que estará chocando contra tu estructura el resto de la partida, ¿no? Entonces, aquí alfil C8 tenía bastante sentido, decir, bueno, pues entonces no cambio el alfil y mantengo el control de la casilla F5. Pero aquí alfil E8 era muy importante y yo creo que esto, no sé, digamos que facilitaba mucho el trabajo a Magnus. Ahora tras comer, te lo como todo y ahora me da un poco igual de lo que captures, voy a hacer dama F2, voy a hacer F4 y digamos que el alfil es de distinto color, con piezas mayores, el que tiene cierta iniciativa es el que tiene ventaja, en este caso es Magnus. No creo que esté muy mal Wesley, está muy bien preparado, tiene las piezas fáciles de defender, no tiene muchas debilidades, digamos que la posición es bastante cerrada todavía, no es una posición en que yo que sé, si desaparecieran, no sé, estos dos peones, ¿no? Estos dos y tuviera el alfil en D4, bueno, simplemente, ¿no? Desaparecían cuatro peones, sí que de golpe veríais estos cuadros, ¿no? De golpe veríais los problemas de la posición negra, que te toco en D6, te toco en F6, pero digamos que todo está bastante cerrado. Pero aún así, ahora la posición, yo creo que no hay nada que pase en la posición de Magnus que, digamos, que el tiempo corra en su contra. Eso es lo que quiero destacar. En cambio, como juega Magnus, mete rey H1, le meten rey H7, un poco una jugada neutral de Wesley que me parece muy buena, por decir, oye, estos temas de calle F5 me medio molestaban, quito el rey de ahí y me ahorro estos problemas. Y ahora juega D5. Y claro, ahora tras alfil D7 ya no existe ese caballo F5, o sea, ese caballo F5 lo hace, pero ahora caballo E7. Ya no existe esa maniobra para liberarte de estas dos piezas. Y ahora el negro realmente va a conseguir que al blanco le quede el alfil o que claro, si hago alfil por, aquí tienes que comer de peón. Aquí, quiero decir, aquí puedo comer de peón. Luego puedo situar un caballo en E5, pero en general, aparte puedo comerme este peón. Pero la idea es que esta estructura es muy buena para el negro. Ahora de golpe te estoy amenazando a atacar con G3. Bueno, no sé si con G3 realmente, pero bueno, torre G8, puedo mantener la tensión un rato. Vemos que estos dos peones son bastante amenazantes, ¿no? Entonces, claro, aquí tras alfil H4, dama aquí, Magnus se encuentra que no sabe qué hacer con su alfil, ¿vale? Esa es la clave. Antes, si fuera contra el alfil de casillas blancas, pues bueno, veis que ese alfil de casillas blancas también estaría enterrado por la estructura blanca.
pero en este caso con los caballos puede dar bastante molestia. De hecho, aquí la mejor jugada seguramente era alfil G3 y plantear que, bueno, sí, me vas a comer aquí, pero bueno, te voy a abrir la posición, no sé si de peón y torre F2 y más o menos voy a conseguir suficiente contrajuego. El peón seguramente te lo voy a recuperar y seguramente va a ser igualdad, pero lo que quiero destacar es que el problema del blanco todo el rato va a ser un alfil sobrante. Entonces, tras caballo G3, dama H6, ahora una jugada muy buena de Wesley. Esta dama aquí huele muy bien, ¿no? Genera temas de molestia y además deja la casilla hueca para G6, no para este caballo, sino para el otro. Porque este alfil está atrapado. Vemos que todo el rato estas piezas son problemáticas. Y el gran problema de Magnus en esta partida, no tanto que sea táctico tal, es que no entendió estratégicamente, se equivocó mucho. O sea, ya no estamos diciendo que Magnus no calculó bien, sino que es que Wesley le puedo jugar al estilo de Magnus. Ese es el gran problema. Entonces, C4, torre F8, torre B3, intenta Magnus generar algún tipo de contrajuego por el flanco de dama. Pero ahora tras caballo G6, cae F1, ahora, curiosamente, Wesley captura en H4 y ahora F5. Y me diréis, pero Álvaro, ¿no decías que sea alfil? Digo, sí, pero Wesley transforma la posición, ahora dice, tengo una india de rey y las piezas del blanco no tienen ningún sentido. ¿Qué hace la torre en B3? ¿Qué hace la torre en D2? ¿Qué hace el caballo en F1? Y además mi estructura es muy sencilla. El peón de B7 de momento no se puede comer. O sea, el negro está entrando rápidamente en la posición blanca, capturando en E4. Pero la cuestión es que el negro simplemente tiene que jugar por esta columna y en cambio el blanco tiene muchas dificultades para coordinar las piezas. Por ejemplo, intentar luchar por la columna se me ocurre que sería un final bastante amargo para Magnus, ya que la dama está atrapada, ¿no? O sea, ya esta descoordinación, además, la dama en H4, pues ya veis que caballo F5, caballo G6 van a ir con un tiempo, ¿no? Ahí juego dama E1 y aquí me gusta mucho este juego de Wesley porque aquí dice, oye, tiene las piezas muy descoordinadas, Magnus, vamos a abrir la posición. Aquí, claro, es bastante forzado además, ¿no? Hace la captura, no se entretiene en decir, bueno, voy a ver qué hago, no. Pues si peón por, aquí torre por, imagino que funciona, ¿no? Toma por... O sea, aquí te doy un jaque. Esto imagino que debo ganar. Es que hay un mate en E1 todo el rato, por lo tanto nunca puedes comerte nada. Pero no sé, o sea, es extraño, ¿no? Bueno, me podré comer la torre, pero no sé si habrá continuos. Imagino que no, pero... ¿Entendéis lo que digo, no? O sea, es un poco extraño, pero bueno, yo asumo que esto debería ganar para el negro. Y tras dama por E4, caballo G6, aquí lo que ve Wesley es, oye, si me comen en B7, que es la línea principal, peón por, torre aquí, y esto me gusta mucho porque es muy fácil de ver. Voy a hacer, me da igual lo que hagas, voy a hacer E4, y me da igual lo que hagas, voy a comer en F1, si comes en E4, voy a comer en F1 y me voy a comer en D2. Entonces, estos planes forzados ayudan bastante a la coordinación de las piezas negras. Y ahí el peón de B7 ya veis que es bastante irrelevante en esta posición. Entonces aquí, tras G3, Magnus intenta pues, controlar este caballo, ¿no? Que al menos no salte. Pero claro, ahora vienen las dos torres, el caballo, te voy a hacer H4. Digamos que la posición es bastante triste. Torre F2 defendiendo, ahora entra la dama. Y aquí, tras rey G2, entramos un poco en la posición crítica. Yo creo que Magnus, en este caso, esta partida estaba siendo totalmente destruido en su propio estilo, jugando contra piezas, jugando estratégicamente, y realmente es eso lo que me preocupa más. Ya lo he dicho hace un rato, pero quiero destacar que en esta posición Wesley puede seguir jugando al estilo de Magnus, puede simplemente hacer rey G7, te desclavas del caballo y preguntas a Magnus, ¿qué quieres hacer tú? ¿Por qué no te mueves? No puedes mover el caballo, no puedes mover nada, te estoy haciendo H4 en algún momento, ahora de golpe tengo amenazas con torre F4, quizás, ¿no? Torre F4 o caballo F4, aprovechando, no sé, por ejemplo, se me ocurre que aquí aparece torre F4 en el menú, que es una jugada que antes no existía, y porque ahora tras peón por caballo por, y bueno, y estoy ganando, ¿no? Entonces, digamos que el problema que tiene principalmente Magnus es que aquí, no sé, tendrá que hacer una jugada y luego puedo hacer lo mismo que hice en la partida, pero sin el caballo clavado, ¿no? Entonces aquí hizo torre por, peón por, y aquí es un poco donde Magnus comete el error definitivo. La cuestión es que esta posición ya
Wesley apenas ha hecho nada. Precisamente parece la típica partida de Magnus. Y Magnus nuevamente le queda un minuto aquí en la jugada 40. O sea, su gestión del tiempo está siendo nefasta. O sea, yo ya no digo que si tuviera incremento sería un poco mejor, sería más fácil. Es que estamos hablando que de normal Magnus ahora tendría 30, 40 minutos, aunque no fuera con incremento. O sea, ese es el punto más grave de Magnus, que se está apurando a absolutamente todas las partidas. No sé si el tema este del... No sé, se despista un montón, ¿no? La verdad es que este es el punto más grave, yo creo, de la posición, porque aquí rey h3, digamos que no es muy difícil de ver. La idea es que me voy a comer el peón de f3 más tarde, pero al menos no me comes el de b2 en jaque. Y aquí, aunque lo defiendas, pues te vengo con el caballo. Precisamente Magnus con este g3 había conseguido pues neutralizar un poco estas piezas. Entonces, ahora podía haber aprovechado esa inversión que había hecho antes en haciendo g3, ¿no? Digo, pues ahora tengo el tiempo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, cayó por y bueno, y aquí el blanco ya tiene, al menos tiene un juego más o menos alegre. Y el peón de extra de A, pues bueno, vemos que al negro le va a costar un poco materializar, ¿no? No hay una dirección, ¿no? En cambio, el rey negro de golpe se vuelve un poco más débil. Y aquí tras torre por es que pierde sin mucha resistencia. Te como, te cambia damas. Es que encima, el problema es eso. No. Wesley cambia damas y dice, oye, pero si estoy ganando. Simplemente. Trata de llevar el rey, pero la cosa es que estos peones del flanco de damas son tristísimos. Y aquí caballo e5 quizá la infravalora un poco. Confiaba quizá que, bueno, si te vas a comer este, yo voy a venir con el rey y, bueno, y voy a tener suficiente, ya que al caballo no, le va a costar un poco apoyar a los peones y con estos dos contra uno, pues digamos que el rey tampoco podrá venir libremente. Pero aquí, calle 5 yo creo que es bastante la clave. Y la idea ahora ya gana bastante fácil el negro, simplemente trae el rey. Aquí hizo esta, pareció todo muy sutil, ¿no? Pero honestamente rey f5. La idea es que tras rey aquí, b6, pierdes un tiempo y ahora no hay jugada. Simplemente está en tus van, el negro, el blanco. Quiere decir, tienes que mover el rey a alguna casilla porque no puedes mover el caballo. Entonces te doy un jaque y te gano el peón de A4. O sea, no es trivial, no sé, aquí me hizo gracia esto. Digo, ¡guau! Qué maravilla, ¿no? Pero no. Aquí realmente Wesley calculó que era suficiente y de hecho lo era. Y caballo B2, mismo plan. Ahora Magnus parece que tiene alguna opción comiendo ese peón, pero es que el peón pasado, en este caso, Wesley calcula muy bien. Y si comes, pues aquí imagino que ya te estoy coronando. O sea, esta y D2, ¿no? Porque es que no. Tu caballo no llega, está ahí apartado en el flanco de dama, ¿no? Entonces aquí, bueno, intento G4 a la desesperada, pero Wesley se come todo. Y aquí, pues ya abandona Magnus, pues son demasiados peones. Y además no puedes mejorar tu posición. O sea, no. Puedes intentar esta. No sé por qué no lo intentó, al menos, no sé, jugar un poco más. Pero bueno, es que el problema es que el negro tiene un sistema autosuficiente, que es una cosa que es muy importante en los finales, que es que pongo el peón en C5 y el caballo está defendido porque no puedes mover el rey porque te voy a coronar. Y todos los peones están defendidos por el caballo, entonces ese sistema va a aguantar mientras llegue el rey. Entonces eso es una cosa muy importante. No depende del rey negro para aguantar ese sistema. Entonces ya está. Esta partida, la verdad es que muy mala, además. O sea, vamos una de cal, una de arena, pero llevamos muchísimas de cal o muchísimas de arena, según veamos. Esta partida ni ha jugado bien de cálculo, ni ha jugado bien estratégicamente. Ha jugado prácticamente toda la teoría y ya se ha cascado una hora de reloj o más. Y luego veis el pequeño detalle de intentar cambiar ese alfil de primero el de casillas blancas y luego el de casillas negras. Y cómo curiosamente todo chocaba contra su estructura, ¿no? La verdad es que es una variante muy compleja. No, yo os lo estoy explicando un poco, pero veis que tiene muchas capas y por eso es muy interesante en la élite y la veis mucho, porque realmente incluso jugadores como Magnus o como Wesley pueden hacer el outplay, ¿no? Pero vemos que, no sé, Magnus tengo la sensación de que está jugando sin preparar y se pone a improvisar y decir, uy, así, me acuerdo de esta variante, en vez de simplemente ir hacia alguna cosa que es lo que hacía antes. O sea, no sé, es como si Magnus se está poniendo con handicap, ¿no? Diciendo, voy a jugar el torneo sin preparar y a ver qué pasa, ¿no? Porque es eso. La gestión del tiempo me lo dice mucho, también que seguramente está disfrutando, ¿no? Pero no sé, es una sensación bastante curiosa, porque uno de los principales puntos fuertes de Magnus siempre ha sido la preparación.
Porque no que meta un tubo, sino que se queda en posiciones que sabe que va a jugar y que va a mejorar la situación, va a jugar mejor que su rival en este caso, ¿no? Y va a saber dónde van las piezas y estas cosas, ¿no? Entonces, no sé, tercera derrota, vuelve a ir último. Respecto al torneo, Firuza sigue líder, Gukesh ganó, entonces son 3 puntazos y ya superó a Magnus de lejos. Entonces, nada, a menos Magnus luchará por no quedar último, ya creo que matemáticamente el torneo ya no lo puede ganar. Y nada, realmente, no sé. A ver si al menos llega al 50% o así, pero realmente esta derrota, o sea, digamos que las dos otras, bueno, pero esta ya es como, y en el estilo de Magnus, tiene muy mala pinta, ¿eh? ¿Es una fin de una era o estamos hablando demasiado? Venga, espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.